que cuando la seguridad pública necesite de la colaboración de la seguridad privada, esta tiene que estar atenta y presta para colaborar con ellos. Entonces, la ley de 10.571 de seguridad privada dice, entre tantos artículos, el artículo 33, el deber de cooperación. ¿Qué significa el deber de cooperación? Significa que el funcionario, el prestador de seguridad privada que en ejercicio de sus funciones sea llamado por la seguridad pública, automáticamente pasa a ser auxiliar de la seguridad pública. Es decir, si un funcionario público se encuentra controlando un vehículo, controlando personas o solicitando el apoyo a la seguridad privada, el prestador de seguridad privada debe sin tener ningún parámetro o contradicción, colaborar. La no colaboración reviste dentro del Código Penal casi sanciones similares a los funcionarios públicos. Por ende, toda colaboración que se le solicite tiene que estar al apresto. Artículo 34. ¿Qué dice el artículo 34? El deber de denunciar. ¿Qué significa esto? Como tenemos gran cantidad de personal de la seguridad privada distribuido en todo el territorio de la provincia de Córdoba, estamos hablando entre 15.000 y 16.000 hombres registrados legalmente en la Dirección de Prestadores de Seguridad Privada, cuando sean testigos de un hecho, de un ilícito, tienen que denunciar. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, cuando un guardia de seguridad privada esté en su puesto y observe que para afuera, para la vía pública, donde no es su ámbito de trabajo, se presencia un delito, tiene que denunciarlo automáticamente. Tiene que denunciarlo automáticamente, solicitar la colaboración de la fuerza pública y prestar como testigo y denunciante a la vez. Lo mismo, esta actitud debe ser realizada, debe ser un hecho de espejo, cuando dentro del lugar donde está cubriendo su objetivo y presencia un delito, también lo tiene que denunciar. El guardia de seguridad privada es una extensión de la seguridad pública desde la sanción de la 10.437. Y sobre todo, tiene el deber de confidencialidad. ¿Qué significa el deber de confidencialidad? El guardia de seguridad privado no puede comentar, por ejemplo, al público en general o a alguno que se acerque y pregunte cuál es el desempeño de los, por ejemplo, en un country, en qué trabajan los propietarios de las casas, a qué hora salen, a qué hora entran, cuántos hijos tienen. No puede comentar cómo es el rol de procedimiento dentro de su organización, cómo está compuesto, cuántos guardias hay en el perímetro, en qué medio de comunicación. Y sobre todo, el guardia, cuando haya sido testigo, cuando haya sido parte, cuando haya auxiliado a la fuerza pública, tampoco puede andar derivando o comentando cómo procedió y los alcances del delito y quiénes intervinieron. ¿Por qué? Porque eso guarda una relación con la justicia. Por ende, el hombre, de acuerdo a la ley, tiene que mantener por lo menos 5 años de silencio si es que la autoridad judicial o la autoridad policial no se lo requiere. Son funciones básicas, pero esto lo tiene que saber el hombre desde el primer momento, desde la capacitación. ¿Qué significa? El hombre tiene que tener una capacitación acorde al servicio que va a prestar. La ley 10.571 también en este artículo 35 que habla de confidencialidad, le dice que esta característica propia de su servicio está regulado también por la Ley de Protección de Datos, la 25.326, que dice que toda persona tiene derecho a que no sus datos personales, filiatorios ni demás, sean publicitados, sean comunicados o sean dispersados por los medios de prensa. Ejemplo que es clásico, que nosotros lo vemos y lo enseñamos en nuestros cursos de capacitación, por ejemplo, en el de monitoreo. Una regla general del monitoreo es que el operador, cuando entra a la sala de monitoreo propiamente dicha, ya sea de una provincia, de un municipio, tiene que dejar en el ingreso todo lo que sean medios de comunicación, como teléfonos celulares, cámaras, grabadoras, videograbadoras, todo aquello que pueda comprometer a la seguridad
a la dignidad y al decoro de las personas. Es decir, el operador tiene que, cuando esté viendo una novedad que ocurra, proteger la dignidad de las personas de las cuales son damnificados y de los supuestos autores, porque la ley lo exige así. Entonces, la confidencialidad significa también una norma de trabajo, una norma de conducta, una norma especificada hasta aún en el artículo 43 de la Constitución Nacional, que en su tercer párrafo nos dice a nosotros que las personas tienen derecho a conocer todo lo que se sepa de ellas, pero que no se difunda dicha información para el público en general, porque es privado. Todo esto, ¿cómo lo adquiere el hombre? Lo adquiere de una capacitación. Todo esto, muchos van a pensar, bueno, pero hay que utilizar el sentido común. Y señoras y señores, yo les voy diciendo, y desde Asprosec les vamos diciendo a todos, de que es el menos común de los sentidos que utiliza la persona. Entonces, tenemos que nosotros capacitar a los guardias de seguridad, y eso que estamos hablando nomás de 3 artículos, tenemos que capacitarlos para que esas personas conozcan en magnitud lo que la falta o la infracción o el delito que cometan también son sancionados como si fueran funcionarios públicos. Vuelvo a reiterar, la ley 10.571 de seguridad privada es un desprendimiento de la ley 10.437 que es de seguridad pública y ciudadana, lo que significa que depende del gobierno de la provincia de Córdoba en materia de seguridad. No es una organización aparte, no es una organización separada. Por ende, la capacitación es importantísima. Por ejemplo, los guardias deben estar capacitados de acuerdo a lo estipulado por la 26370, que es la ley de admisión y permanencia en espectáculos públicos y eventos deportivos. Esa ley, por general, regula la actividad no solamente de los guardias de seguridad privados, sino también de aquellas personas que son propietarios del espacio público donde se celebre el espectáculo público o el evento deportivo. De ahí que venimos, que el guardia tiene que entender, por ejemplo, por qué el propietario del espacio tiene derecho de admisión a las personas que él considere que estén violando la ley 26370. Por ejemplo, la ley asegura que no hay persona alguna que pueda permanecer en un espectáculo cuando sea violenta, uno de los artículos. Otro, que porte signos o discriminatorios como una esvástica. O, por ejemplo, que esté drogado, por ejemplo, que esté borracho, genere escándalo dentro del local. Entonces, ahí el derecho de admisión y permanencia se ejerce por parte del propietario, pero bajo esas circunstancias. Entonces, el hombre debe conocer que a una persona no se la puede discriminar por su color de piel, por su vestimenta, por su ideología, por sus creencias religiosas, por su interés partidario político. El hombre, si conoce esa reglamentación, puede orientar su trabajo a algo mucho más profesional. Aún así, la ley 26370 protege la integridad de las personas, la dignidad, el honor y no las pone en desventaja con el resto. El hombre de seguridad privada capacitado puede dar, por ejemplo, auxilio en los primeros momentos que una persona se encuentre desmayada, fuera de sí o presente un colapso. Por eso, siempre en los cursos de capacitación, Asprosec brinda un área que se llama de emergencia sanitaria o de emergencia táctica, que es donde se le enseña al hombre los primeros auxilios, por ejemplo, o por lo menos establecer los parámetros de la afección de esa persona para que cuando llegue el personal médico idóneo se lo vaya transmitiendo y ya sepa el personal con qué se va a enfrentar, cuál es el escenario que va a haber cuando llegue al lugar. Si esto no ha sido tan importante, la capacitación para nosotros es primordial. Por eso nosotros hacemos hincapié que el hombre de seguridad debe tener un amplio conocimiento. Y en esto también agregamos nosotros en la capacitación lo que es el tema de la identidad de género. Cómo una persona se siente, cómo una persona se proyecta y cómo una persona se justifica a través de la instrumental que es el DNI, Documento Nacional de Identidad, su propia identidad. Entonces, ¿cómo el guardia de seguridad privado, por ejemplo, en un boliche, debe dirigirse a esa persona con el respeto que se le debe, viendo su condición y aceptándola, porque es una persona lo que viene delante de él? Entonces, no podemos permitir, por ejemplo, una actitud patotera. Es decir, la ley 26370, por ejemplo,
nació con la idea de regular esa actividad que hasta entonces nosotros llamamos patoteril en los eventos musicales y deportivos. Si el guardia no conoce toda esta normativa, que es la normativa base, no es que sea un curso avanzado, sino es la herramienta básica para trabajar, no vamos a tener el ideal de funcionario de seguridad privada para acompañar a las personas, para orientarlas, porque también es dicho de que el personal tiene que estar entrenado también en lo que es en la oratoria, en las relaciones públicas y fundamentalmente en la resolución de conflictos. El hombre no puede ser generador de conflictos, sino tiene que ser una medida alternativa de la resolución de los mismos. Es decir, no puede tomar furia en sí cuando un cliente, cuando un ciudadano, cuando otra persona lo increpa. Tiene que tener un nivel de profesionalismo muy alto y eso se consigue nada más que con la capacitación. Nosotros entendemos a partir de entonces de que un guardia bien formado es un producto de altísima calidad que se le puede ofrecer a los ciudadanos en resguardo de su vida y de sus bienes, siempre conociendo la normativa vigente. Nosotros creemos que es un plus extra que debe tener todo hombre y que no debe pasar inadvertido. Hemos visto nosotros cursos de capacitación, pero estos cursos de capacitación no se encuentran avalados. En cambio, los de ASPROSEC, por ejemplo, tienen el aval del Ministerio de Producción y Trabajo de la provincia de Córdoba y de la Nación. Por ende, las certificaciones son dobles, los cuales garantizan que ese profesional es idóneo en la materia. Puede desarrollar tranquilamente sus funciones sabiendo los parámetros de la ley. Pero por último, para cerrar esto, el guardia de seguridad privado ejerce la prevención. Si la prevención es superada, viene la disuasión. Pero cuando en la última etapa la disuasión no sirve o ha fallado, viene la reacción. Y la reacción es cumplimentada por las fuerzas públicas. Es decir, el guardia de seguridad privado, vencida la prevención, actúa directamente la seguridad pública y él es mero colaborador cuando se lo solicite. Desde ya, muchas gracias. Mi disertación sobre la capacitación espero que le haya generado mayor inquietud. Siempre sabemos decir nosotros de que siempre queda un sabor a un poco más y eso es lo que queremos nosotros, pero una regla general que nosotros hemos adoptado es de que la seguridad privada tiene que ser ejercida por profesionales capacitados. De lo contrario, caeríamos en un comercialismo y no queremos eso. Desde ya, muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Haciendo la participación de un especialista, una voz que sobre esto entiende mucho y la experiencia por sobre todas las cosas es la que destaca la labor del licenciado en seguridad Rito Alejandro Cañete, maestrando que determina por qué es tan importante el conocimiento, la capacitación, no solamente a la hora de dar asesoramiento o trabajar como consultor o estar a cargo de una asociación que gestione junto con otros profesionales, sino el estar preparados, el tener herramientas, el tener recursos para trabajar sobre la investigación, sobre la gestión en la seguridad pública, en la seguridad privada, en el conocimiento también de la labor que tienen los profesionales en el área. En esta oportunidad, aquí compartiendo algunos recursos muy valiosos que quedan al alcance de cada uno de los que están participando hoy de esta gran oportunidad de encuentro, de conocimiento, con estas herramientas que estamos también compartiendo desde esta plataforma que nos permite pasear, disfrutar y hasta volar, no solamente con el avatar para dar una vuelta en esta visita 360 que tenemos, sino también en volar con nuestra imaginación hacia mejores perspectivas, a mejores destinos en nuestras comunidades, en nuestros barrios, en nuestras administraciones, en nuestras propias empresas, profesiones o en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida doméstica. Es
una oportunidad también de encontrarnos con información que nos resuelve gran parte de este trabajo. Ya vamos también poniendo todo en condiciones para que le vayamos abriendo las puertas a técnico superior en seguridad Walter Benítez, licenciado egresado de la Universidad Nacional de Villa María, diplomado en seguridad corporativa y ciudadana, ex oficial del Ejército, miembro directivo de la Asociación de Profesionales de Seguridad de la provincia de Córdoba, capacitador junto con Rito Alejandro Cañete en Reproca, Formación y Empleo de la provincia de Córdoba, con membresía en la Asociación de Gerenciadores de Seguridad y la Consultora de Asesores de Profesionales de Seguridad. Bienvenido, Walter Benítez. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por dejarnos participar y comentar un poquito lo que es nuestra asociación y comentar un poquito la actividad del profesional de seguridad. Esta asociación, una de las finalidades que tiene es promover, ¿sí?, el desarrollo de los profesionales de seguridad. Hemos visto que a lo largo del tiempo esta actividad fue desarrollada generalmente por personas que nos hemos dedicado a una fuerza y después salimos al ámbito privado a ofrecer los conocimientos que nosotros tenemos en cuanto a la planificación, a las actividades propias, ¿sí?, de la protección de instalaciones, de la protección de personas, ¿sí?, de la prevención. Todo esto que uno ha tenido, que ha logrado en una fuerza, tratamos de trasladarlo al ámbito privado, ¿sí? Y la seguridad ha avanzado mucho más. Hoy nos encontramos con un enfoque mucho más amplio a lo que nosotros conocíamos inicialmente de lo que es la seguridad. La seguridad fue avanzando, ha logrado distintos enfoques a través del tiempo y producto de esta evolución cotidiana de nuestra sociedad. Hoy estamos hablando, y se habla, y las legislaciones mismas, la que hemos escuchado recién, de la seguridad ciudadana. Que muchos hemos escuchado en varias oportunidades que los funcionarios nos hablan de seguridad ciudadana. Ahora bien, nosotros tenemos que entender qué es la seguridad ciudadana y es aquí donde está y acá donde se desarrolla la incumbencia del profesional de seguridad, que no es muy conocida, es una carrera, es una disciplina académica que hoy está al servicio de la comunidad, dando técnicos y licenciados para trabajar en esto que es la seguridad ciudadana, que tanto lo escuchamos y a veces no se sabe explicar qué es. Nosotros, la seguridad ciudadana es algo muy, muy interesante porque nos habla, está basado sobre lo que es la participación de los ciudadanos, obviamente dicho, y la participación por parte de distintas entidades de nuestra sociedad. Y los actores de la seguridad, en este caso la seguridad privada, somos una institución que tiene esta función de participación. La participación ciudadana no lo hace una persona en forma individual, sino a través de sus instituciones. Por eso es necesario saber cómo nosotros nos vamos a desarrollar en este ámbito. El profesional de seguridad tiene la incumbencia de generar planificación, de hacer diseños para la ejecución de políticas de seguridad, de programas de seguridad. Y esto es muy, muy poco conocido, entonces hay mucha gente que no sabe hasta el día de hoy que hay profesionales de seguridad. Y esta es la función de nuestra asociación, empezar a comentar cuál es nuestra incumbencia. Cuando nosotros hablamos de esta participación ciudadana, tenemos que tener en cuenta, como dijo Rito recién, somos unos auxiliares de la seguridad pública y están marcados en nuestra ley aquí en la provincia de Córdoba, dentro de esta ley de seguridad pública y ciudadana,
que la seguridad privada está dentro del ámbito como un medio auxiliar, pero ¿cómo presta su servicio? Y presta su servicio dentro del ámbito, ¿sí?, en el cual está determinado a funcionar. ¿Eh? Entonces, va a dar una colaboración dentro del ámbito que está determinado a que esa seguridad privada se desarrolle. Entonces, por eso la ley de seguridad privada que tenemos nos designa y nos obliga a las empresas de seguridad a tener directores técnicos, ¿sí? Directores técnicos que puedan validar idoneidad, ¿sí?, en la actividad de seguridad privada. Por eso nosotros decimos desde ASPROSEC que esas son tareas que le corresponden a un licenciado, ¿sí?, y a un técnico en seguridad como mínimo. Lo ideal siempre es, por su incumbencia profesional, un licenciado, sino un técnico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es responsable del diseño, ¿sí?, de todos los elementos de seguridad. Y fíjense que es conveniente porque estamos hablando de un actor más de la seguridad ciudadana, porque va a estar dentro de esa política pública que ha sido diseñada para toda nuestra sociedad. Ahora, ¿cómo va a funcionar esa seguridad privada? Tiene que funcionar respetando el marco legal en el cual está encuadrado. Y por eso es necesario empezar a contar con profesionales de seguridad dentro de la actividad. Y ustedes son uno de los mayores clientes de la seguridad privada. Por eso nosotros queríamos hablarle un poquito más de esa necesidad de capacitación, de esa necesidad de contar con profesionales del área, que los hay, que hay muy buenos preparados. Ya han hablado colegas anteriormente que están muy calificados para hacerlo. Y nosotros queríamos hablar un poquito más porque ustedes son los primeros clientes, los clientes quienes contratan el servicio y también solidariamente con nosotros son responsables. Cuando nosotros no cumplimos esta normativa, ustedes son solidariamente responsables. Cuando no cumplimos esta ley, también nosotros le estamos afectando, ¿sí?, la seguridad de sus instalaciones. Ustedes, muchos, ofrecen a sus clientes un servicio que incluye la seguridad. Entonces, en esto tenemos una responsabilidad compartida y estamos asociados en hacer esas cosas bien. Primero, porque es nuestro desarrollo, es el producto, ¿sí?, de nuestra labor. Y segundo, porque estamos condicionados por un marco legal a hacerlo como corresponde, ¿sí? Si nosotros no lo hacemos como corresponde, estamos lesionando, ¿sí?, la integridad de nuestros clientes, o sea, la integridad de ustedes, de su negocio. Y por eso queríamos comentarle un poquito cuáles son las incumbencias de los profesionales en seguridad, donde nosotros, desde ASPROSEC, estamos tratando de generar capacitaciones, de promover esa capacitación permanente, porque siempre ha sido solamente por la simple experiencia. Una persona, siempre decimos, el trabajo de seguridad terminó siendo un trabajo de última oportunidad. Aquel que quedó sin trabajo sale a buscar y lo más rápido que conseguía es un puesto de vigilador. Y cuando es un puesto de vigilador porque tuvo la última alternativa, ese producto nosotros se lo estamos vendiendo a ustedes. Y no tiene que ser así. La seguridad es un valor, ¿sí?, es un valor que tiene, ¿sí?, esa característica de interés público y esencial que marca esa ley. Por eso nosotros no podemos ponerle cualquiera, ¿sí?, a que le cubra ese servicio, porque realmente no le vamos a estar dando seguridad y vamos a estar lesionando a sus actividades. Por eso es necesario que nosotros les comentemos cuáles son las incumbencias de los profesionales de la seguridad. Lo que yo les voy a mostrar ahora son placas que nosotros las utilizamos para capacitar, ¿sí?, al personal en seguridad. Y nosotros hablamos de la planificación operativa. Y son todas estas cosas
¿sí?, que nosotros realizamos dentro de un cliente. Entonces, fíjense que hay una gran cantidad de actividades que le podemos ofrecer, ¿sí?, que se desarrollan y tienen una forma para realizarla. Hay un método, ¿sí?, que se debe cumplir y son actividades que le estamos ofreciendo, y con estas actividades en forma correcta le estamos brindando valor, ¿sí?, a su propia gestión de negocio. Entonces, una de las principales actividades que nosotros tenemos como profesionales es saber identificar la necesidad del cliente, ¿sí?, saber cuál es la problemática que tiene, y en eso también poder asesorarlos. Porque a veces ustedes nos contratan y dicen, yo necesito 2 guardias las 24 horas. Nosotros tenemos que identificar cuál es su problema, hacer ese análisis de situación para poder decirle, mire, con 2 no alcanza, tendríamos que poner más. Acá hay cuestiones que tienen que ver, porque los especialistas somos nosotros, entonces tenemos que colaborar. Vemos, sí, y lo hemos pasado por la práctica, que solo nos quedamos con lo que nos contrata el cliente. Y a veces nos queda mucho para asesorarlos, porque lo estamos dejando muy expuesto a distintos tipos de riesgos. Y por eso vemos que acá hay una tarea que tiene el especialista en seguridad, que es evaluar riesgos. ¿Sí? Y los riesgos no son exclusivamente, tienen que ver con la pérdida del patrimonio, tienen que ver con mucho más, porque nosotros le estamos cuidando la imagen de sus corporaciones. Entonces, tenemos que tener herramientas para poder identificar y para poder evaluar, tanto para cuantificar ese tipo de riesgos. Tenemos que generarle estudios de seguridad, que son otras actividades que debemos realizar, donde le debemos demostrar a ustedes, ¿sí?, el estado de seguridad que tienen sus instalaciones y hacerle las propuestas convenientes, siempre dentro de ese marco legal, dentro de esa razonabilidad, ¿sí?, para el empleo de medios. A partir de esos 2 procesos llegamos a determinar cuando nosotros acá hablamos de evaluar esos riesgos, ¿sí?, lo estamos identificando, lo podemos dimensionar, ¿sí?, y se lo podemos expresar para que ustedes van a hacer lo que van a tomar la decisión final. Pero nosotros lo tenemos que reconocer y se lo tenemos que entregar cuantificado, porque yo no le puedo decir acá va a tener riesgo de que te roben, nada más. Esa seguridad ya quedó en el tiempo, ¿sí? Hay mucha técnica, hay mucho conocimiento científico aplicado a la seguridad que le podemos estar ofreciendo, y que esa es la calidad que tiene que dar un profesional. Una vez que evaluamos los riesgos, se va a ver cómo se va a tratar, ¿sí? Todo eso va a estar plasmado en un estudio de seguridad donde vamos a estar plasmando todas las vulnerabilidades, todos los riesgos que vamos determinando. Pero esa evaluación de riesgo nos sirvió para poder cuantificarlos. Entonces yo le puedo decir a usted, ¿sí?, con una aproximación, el estimado de riesgo que va a tener, en qué lo puede llegar a afectar. Y a partir de ahí le puedo hacer propuestas de mejoras, ¿sí? Le puedo dar los distintos medios que usted puede utilizar. Y es la base también de todo planeamiento. Yo no puedo planificar algo, ¿sí?, que yo no analicé, ¿sí? No puedo planificar algo que yo realmente no lo conozco correctamente. Y acá recién puedo determinar los objetivos, ¿sí? Yo no puedo decirle a un cliente, bueno, yo le pongo al guardia acá solamente para que controle la gente que entra y sale, ¿sí? Esa actividad así solamente no se la puedo dar, porque yo tengo que demostrarle
las funciones y las ventajas que tiene tener un servicio profesional. Este hombre capacitado, que no solamente va a ver que no le roben la bicicleta al hijo de un consorcista, sino también le voy a estar cuidando la imagen de esa empresa. Y dentro de esos objetivos van a estar, ¿sí? Todo lo que yo puedo hacer, todo lo que yo le puedo ofrecer a ese cliente. Y esto es algo que ustedes tienen que conocerlo porque el profesional, ¿sí?, tiene que acordar con ustedes, ¿sí?, cómo se va a plantear, porque hay muchos riesgos asociados a la mitigación que voy a hacer, que lo tenemos que aceptar en forma conjunta, tanto el cliente como una empresa de seguridad. Entonces, estas son cuestiones que es necesario que ustedes sepan para poder llegar a los procedimientos operativos. Porque hemos encontrado una falencia en lo que llevamos de la práctica en esta función, de que la mayoría de los objetivos no cuentan con procedimientos operativos, ¿sí? Entonces nos encontramos con el guardia que hace mal las cosas, pero si yo no le dije, no le plasmé cómo debo hacer las cosas, yo no tengo una herramienta para controlarlo. Yo no tengo una herramienta para decirle así se hacen las cosas, ¿sí? Y esto le sirve tanto a ese trabajador que va a ser el guardia, ¿sí?, como también le sirve a ustedes, porque es una forma de que están controlando que se cumplen. Y se cumplen dentro de ese marco legal, dentro de esa gradualidad que tiene que haber para ir implementando distintas actividades. Una vez que yo determino ese objetivo, lo plasmo en este procedimiento. ¿Por qué lo plasmo en un procedimiento? Porque va a ser el marco legal que va a tener para funcionar, donde un guardia cumple una función, tiene que tener un respaldo, ¿sí? Alguien tiene que firmar ese procedimiento. Y ahí es donde está la responsabilidad del profesional de seguridad, porque a nosotros nos marca la ley que tiene que haber un director técnico que responda y sea responsable con la empresa, ¿sí?, a la hora de responder por los incumplimientos, ¿sí? Nosotros nos encontramos acá en Córdoba muchas veces en algunos objetivos con procedimientos, ¿sí?, que no corresponden ni siquiera a nuestra legislación, que es de la provincia de Córdoba. Son copiados y pegados. Y cada objetivo, cada una de sus instalaciones tiene necesidades distintas. Por eso en cada uno se debe hacer esta evaluación de riesgo, este estudio de seguridad, para poder, ¿sí?, plasmar en el procedimiento qué va a hacer el guardia. Y esto lo tienen que conocer ustedes también como clientes, ¿sí? Porque si no los dejamos, como les decía anteriormente, lo dejamos expuesto, ¿sí?, a cualquier daño que se le pueda ocasionar. Entonces, todo este proceso es un proceso metódico que lo debe conocer el profesional de seguridad. Y en base a esto, es como nosotros vamos a trabajar con nuestro personal para bajar las capacitaciones que hacen falta, ¿sí?, para poder seleccionar el personal que corresponde para que responda a esas necesidades. Hoy tenemos una problemática que no ha cesado en esta actividad de la seguridad privada, salvo esto porque no se puede despedir gente, donde encontramos mucha rotación, ¿sí? Y uno de los mayores problemas de la rotación del personal es por la falta de capacitación, la falta de profesionalización. Entonces, el guardia no tiene su capacitación inicial para empezar a trabajar. El profesional de seguridad debe hacer ese procedimiento que lo va a transmitir ese guardia capacitado para que lo pueda hacer en forma correcta. Hoy nos encontramos en hoy provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, cuentan con el perito de seguridad. Cuando un cliente insatisfecho por un incumplimiento del servicio de seguridad acciona, ¿sí?, contra la administración y contra la empresa de seguridad, ¿sí?, ¿cuál es la forma de responder de la empresa de seguridad? Demostrar que están hechos sus procesos en forma correcta. Puede existir la negligencia, sí, a veces en
en un guardia, pero se pueden tomar las medidas que corresponden. Ahora, no puede haber una falta de procedimiento, no puede haber una falta de planificación, porque es responsable la empresa de seguridad, junto con la empresa que contrata el servicio, y esto es algo que ustedes deben conocer, y ustedes deben exigir porque ustedes son los consumidores de nuestro servicio. Entonces, por eso, esa necesidad de contar con personal capacitado, de contar con personal que realmente sea profesional, conozca y les pueda ofrecer esto. Esto está dentro de lo que nosotros le vendemos a ustedes cuando le ofrecemos un servicio de seguridad. A todos que han contratado siempre le han ofrecido personal capacitado, pero se lo tengo que demostrar que el hombre está capacitado. Y una de las formas de que yo se lo demuestro es cumpliendo estos procesos. Estas son las actividades que hacemos los profesionales de seguridad, que ustedes lo deben conocer porque ustedes son los que lo deben recibir. Esto nos permite a nosotros ser competitivos, esto nos permite a nosotros aprender en forma permanente, ¿sí? Y con nuestras acciones a ustedes les vamos a estar generando valor. Toda actividad que nosotros vamos a realizar va a estar dentro de ese procedimiento y va a tener, ¿sí?, un valor particular. Cuando yo hago una planilla de registro, esa planilla de registro no sirve para archivarlo y juntar papeles, ¿sí? No sirve para que quede guardado en el disco duro. Me sirve, ¿sí?, para sacar información que puede ser para recursos humanos, información que puede ser para las áreas de logística, información que puede servir para las áreas de compra, ¿sí? Todo eso se puede explotar desde la actividad de la seguridad privada porque es bastante transversal a todas las áreas de gestión de una empresa, de la administración pública. Entonces, estas son funciones que nosotros le tenemos que ofrecer a ustedes que son los clientes. Acá es donde nosotros desde Asprosec tratamos de fomentar esa capacitación. Colaboramos con los profesionales a fomentar esto. Pero también es necesario que el cliente, ¿sí?, lo conozca, que el cliente lo exijan, porque hoy ustedes están pagando por todo eso y muchas veces no saben por lo que están pagando. Cuando la ley a nosotros nos exige que el director técnico sea un idóneo, cuando el guardia tiene que estar capacitado, justamente nos exige para ofrecer esto al cliente. ¿Ah? Entonces, cuando ustedes están pagando por esto, están pagando por un profesional que pueda cumplir y satisfacer todas estas funciones. Ahora bien, cuando hablamos de los procedimientos correctos, ¿sí?, podemos empezar a generar otras actividades que a veces vemos en muchos clientes, que es el uso de tecnología. En la actualidad tenemos muchísimas herramientas tecnológicas de las cuales podemos disponer. Pero nosotros decimos que la tecnología es un elemento complementario, ¿sí?, a la vigilancia humana, ¿sí? Hay mucha tecnología disponible que reduce la cantidad de personal, pero obliga a que el poco personal que tengamos sea aún más capacitado, esté en mejor condición para poder explotar esos recursos. Nosotros hoy tenemos alarmas, ¿sí?, para la casa con una variedad de sensores, ¿sí? Tenemos de una pequeña alarma, podemos hacer lo que se llama hoy domótica, que es esas famosas casas inteligentes, donde ustedes pueden, antes de llegar a su casa, prender las luces, donde le abra el portón, todo con una pequeña central de alarma. Todo eso, ¿sí?, usted hoy se puede ofrecer con la misma empresa de seguridad o se puede ofrecer por proveedores que hagan exclusivamente alarmas o que hagan exclusivamente cámaras. Pero siempre estos sistemas, si van a estar dentro de un sistema que tiene un procedimiento operativo, que hay una planificación, tiene que estar en concordancia, porque todo lo que ustedes agreguen en tecnología, ¿sí?, y que no está dentro de los procedimientos, no va a cumplir
una función eficiente. Entonces, a veces la empresa de seguridad ofrecemos el servicio de la vigilancia humana y ofrecemos sistemas de cámaras, sistemas de alarmas, distintos tipos de sensores. Ahora bien, están ustedes determinar los valores de la empresa de seguridad prestadora que le ofrece esos servicios o buscar en el mercado mejores precios. Pero siempre tengan en cuenta que elijan ustedes el prestador, porque puede ser cualquiera que a ustedes le dé seguridad para que le haga esa instalación. Siempre que van a hacer una instalación, tengan en cuenta el asesoramiento del profesional de seguridad. Si ustedes ya tienen ese servicio de seguridad, explótenlo. Porque a la hora de poner un recurso más donde el sistema, todo el procedimiento no lo tiene dentro de sus procesos, termina siendo a veces generando más inconvenientes que soluciones, ¿sí? Entonces tiene que estar integrado. No hace falta que alguien sepa una clave, que alguien sepa algo de lo que hace la particularidad de esa alarma. Pero sí, el profesional de seguridad, si hizo una planificación, poder complementar sectores que están alarmados, donde hay cámaras, ¿sí? Siempre va a ser bueno para mejorar los procesos, pero siempre tiene que estar coordinado. Hoy tenemos una variedad de elementos para complementar. Tenemos el uso de cámaras, que es cada vez más creciente. Hoy muchas personas están pidiendo cámaras en todos lados. Ahora lo que tienen que tener en cuenta es dónde van a ubicar esas cámaras, ¿sí? Porque deben cumplir ciertas normas, debe cumplir alguna legislación en particular. Nosotros aquí en Córdoba tenemos una ley de cámaras, por ejemplo, que si bien afecta al ámbito público, también tiene cierto condicionamiento para lo que va a ser el empleo en el ámbito privado que puede afectar a lo público. Entonces, siempre que van a agregar tecnología, traten de mantener una comunicación con el referente que ustedes tengan en seguridad. ¿Sí? Lo llamo al supervisor, al jefe de operaciones o al gerente de la empresa de seguridad que me presta servicio y siempre traten de tener esa comunicación. ¿Por qué? Porque a veces no se lo tiene en cuenta y realmente terminan haciendo un gasto innecesario o gastan en una tecnología que no tiene sentido y la tienen que modificar en un tiempo muy corto. Otras tecnologías que vamos viendo y que son muy crecientes son las aplicaciones, ¿sí? Así como tenemos esas alarmas, hay alarmas que son monitoreadas, ¿sí? Y otras que la podemos monitorear en forma particular. Eso también, ¿sí? Pregunten a su profesional de seguridad si está conociendo, si ha hecho un buen análisis del lugar donde está prestando servicio, le va a prestar un buen asesoramiento para el uso de esas tecnologías, para que ustedes la puedan emplear mejor. Hoy hay tecnologías fabulosas de distintas plataformas que son excelentes. Ahora, siempre, si tienen la oportunidad de tener una persona de seguridad en su barrio, en su edificio, en el complejo donde están, siempre traten de pedirle un asesoramiento para poder realmente complementar todas estas actividades. Y siempre, cuando vamos a la instalación de alarmas, a la instalación de cámaras, al uso de plataforma, traten de elegir proveedores que sean reconocidos. Proveedores, hay varias cámaras que están trabajando muy bien. Hay mucha gente que es muy reconocida y que le puede dar muy buenos consejos para que realmente tengan el recurso que necesitan para ese objetivo puntual. Así como tenemos esas tecnologías, también para la guardia existe una tecnología en particular para
para el control de los guardias, para la respuesta de los guardias. Muchas veces los guardias son reacios a aceptar este tipo de tecnología porque solamente lo ven como un control. Si yo tengo un buen planeamiento, si yo tengo unos buenos procedimientos, yo lo puedo implementar en forma correcta. Y si yo estoy trabajando con esos procedimientos, capacitándolos, tengo la oportunidad de explotar esos recursos. Porque a veces el guardia que no está bien capacitado, el guardia que no está bien guiado, solamente lo ve como un mero control, ¿sí? Y no como un complemento a su actividad que muchas veces sirve para auxiliarlos, ¿sí? Entonces, tenemos muchas tecnologías las cuales se pueden aplicar a los servicios de seguridad, pero siempre que tenga un acompañamiento lógico con esos procedimientos que se van a establecer en esos objetivos y siempre el asesoramiento del profesional de seguridad. Siempre nosotros apuntamos al delito, ¿sí? Y a veces es necesario poder interpretar, ¿sí?, lo que nosotros en seguridad llamamos el cuadrado del delito, ¿sí? Son 4 patas, ¿sí?, que se juntan para poder, para que exista esa posibilidad de delito. Primero, ¿sí?, como ven ahí, el motivo o la tentación, ¿sí?, que quien quiera aprovecharse tenga, ¿sí?, un motivo, haya algo que le llame la atención que se pueda apropiar. Lo segundo que necesita es la oportunidad de hacerlo. Cuando yo tengo malos procedimientos, cuando yo estoy ejecutando mal algunas tareas de control, estoy brindando esa oportunidad, estoy brindando esa sorpresa. Otra es cuando tiene el tiempo necesario para hacerlo, ¿sí? Eso también va a depender de la oportunidad que le permito. Y el riesgo. Cuando ven que en ese lugar no hay respuesta, no hay capacidad preventiva, no hay capacidad disuasiva, no va a tener jamás reacción. Entonces el riesgo para quien quiera delinquir es sumamente bajo. Entonces ahí se conforma esa intención de delito. Ahí le permitimos esa oportunidad y es donde realmente nos pasan las cosas. Y algo que tenemos que tener bien claro que en seguridad no solamente trabajamos sobre el delito, ¿sí?, le damos más valor a las actividades que cumplimos, ¿sí?, le cuidamos también la imagen de su empresa. Y eso nos costó mucho interpretar a quienes nos dedicamos a la seguridad. Entonces, cuando contraten un servicio de seguridad, todas estas cosas se pueden exigir un buen servicio de seguridad. Hay profesionales excelentes que son brillantes, ¿sí? Así que lo que queremos de ASPROSEC es tratar de ofrecerles cualquier asesoramiento que necesiten, trabajar en conjunto. Así como ASPROSEC en la provincia de Córdoba, también hay otras asociaciones como en provincia de Buenos Aires y como en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde pueden recabar cualquier duda, cualquier pregunta. Nuestra función es promover, ¿sí?, el desarrollo de los profesionales, que los hay y los hay muy buenos. Así que esperamos haber satisfecho lo que venían a escuchar y quedamos a su entera disposición. Gracias, Walter Benítez, y sabemos que seguramente habrá alguna consulta de alguno de los integrantes del público, tanto para Walter Benítez como para el anterior disertante, el licenciado Rito Cañete, así que en ese caso podrán usar el chat para allí sumar su participación, su comentario, su observación, también dejar su consulta para posteriores respuestas. Si alguien quiere dejar allí su mensaje, se escuchan teclados, puede ser muy positivo, muy valioso aprovechar estas herramientas y recursos.